Lo primero que Jesús nos ordena pedirle a Dios en su oración, el Padre Nuestro, es que su nombre sea santificado. Menuda tarea nos deja nuestro amado Jesús, porque primero tenemos que explorar qué significa santificar. Segundo, tenemos que averiguar cuáles son los distintos nombres de los cuales Dios se vale. Y tercero, cómo se santifica o, por contradicción, cómo se profana, se execra o se blasfema el santo nombre de Dios. Veamos primero qué significa santificar. No es exactamente lo mismo que uno espontáneamente piensa cuando escucha la palabra. Significa incorporar a la lista de los santos. No, no es eso. Santificar, y eso está también en el lenguaje profano, significa poner aparte, sustraer algo o sustraer a alguien de la manipulación de los demás, impedir que un objeto o una persona sean objeto del comercio humano. Significa, por ejemplo, generar un santuario de la naturaleza para preservar la identidad y la conservación de una especie vegetal o de una especie animal. Significa también asegurar espacios para que las personas que vienen huyendo de un intento de exterminio o de una injusta privación de libertad puedan encontrar santuario, es decir, refugio donde puedan estar en paz. Es decir, la palabra santificar y su correlativo santuario tienen la idea de poner aparte, sustraer del dominio, de la negociación, de la manipulación de los demás, algo que a toda costa merece ser conservado, preservado, con su paz y su identidad perfectamente asegurada. ¿Cómo se puede profanar, cómo se puede blasfemar el santo nombre de Dios? El profeta Ezequiel se refiere a esta manera de execrar o blasfemar el nombre de Dios cuando se refiere a los israelitas que por el exilio vivían en tierras paganas y por el hecho de no vivir conforme a las normas, costumbres y sacrosantas leyes del pueblo escogido, hacían que los gentiles, los paganos, concibieran una pésima idea de su Dios. Hay un autor cristiano del siglo II de nuestra era después de Cristo que se refiere a esta misma situación. Es una lectura que está registrada en el oficio divino, el breviario que rezamos todos los que tenemos obligación de hacerlo. Dice, cuando los paganos, los gentiles, los no creyentes, escuchan las palabras de nuestra fe, se quedan maravillados ante su sublime belleza. Pero cuando contemplan nuestras obras y verifican su nula concordancia con lo que decimos, entonces arden en ira, en indignación y comienzan a blasfemar, no contra nosotros, sino contra el Dios cuyas palabras de admirable belleza abundan en nuestra boca. Y extendiéndose más aún, dice, mire, el Dios de los cristianos les ha dicho a sus discípulos que si ustedes aman solamente a los que los aman a ustedes, no tienen ninguna gracia, ningún mérito, eso lo hace cualquier pagano. Pero ustedes tienen la obligación de amar a sus enemigos, de amar a los que desean y obran el mal contra ustedes. Ustedes deben bendecir y orar por sus perseguidores. La gente cuando escucha tan sublime doctrina vuelve a quedarse pasmada,
maravillada. Pero ojo, atención, la gente se fija más en las obras que en las palabras. Y horror, se dan cuenta de que los discípulos de Cristo no solo no aman a sus enemigos, sino ni siquiera aman a quienes los aman a ellos. Y por lo tanto se ríen, no de ellos, se ríen de su Dios. Y eso es blasfemar el santo nombre de Dios. Y la culpa la tienen los discípulos. Esta es una clara demostración de que para santificar el nombre de Dios se necesitan primero testigos y después maestros. Si el maestro no es testigo, no hace otra cosa que execrar, desacreditar su doctrina. En cambio, si comienza por ser testigo, si encarna en su vida lo que enseña con sus labios, entonces santifica el nombre de Dios. Ya queda explicada la primera parte, ¿qué significa santificar? Ahora nos queda la segunda parte. ¿Cuál es el nombre de Dios que nosotros tenemos la obligación de preservar santo, puro, intocable, no blasfemable? Porque eso redunda en descrédito de nuestra doctrina y en un descrédito del mismo Dios al que nosotros debemos servir. Los nombres de Dios, comencemos por el nombre griego, Zeus, que se escribe en griego Theos, con una Z, Zeus. La etimología de este verbo es sumamente elocuente. Theos significa, de ahí viene theater, el teatro, el que ve, pero no solo el que ve, sino el que prevé. Y no solo el que prevé, sino el que provee lo que ve. Es decir, ya el nombre griego pagano de Dios, que pasó a ser Zeus, contiene en sí lo que llamamos el dogma o la revelación de la divina providencia, de la amorosa inteligencia de Dios que lo ve todo, lo sabe todo, lo prevé todo y provee que todo concurra al bien de sus elegidos, como afirmará San Pablo en su famosa sentencia de Romanos 8:28. Dios hace que todo converja hacia el bien de sus hijos, de sus elegidos. Interesante esta versión todavía pagana del nombre de Dios. Pero la versión cristiana la tenemos en el Evangelio de San Juan, o mejor, en la primera epístola de San Juan. Dios es amor. San Juan tuvo la santa osadía de ponerle nombre a Dios y dijo, él conocía los secretos del corazón de su maestro, reclinaba su cabeza en la cena, ¿se acuerdan? Y era inteligente, perspicaz como el águila. De hecho, entre los 4 evangelistas, Juan es el águila, el que tiene la mejor visión, la mejor profundidad. Y dice, Dios es amor. Y por lo tanto, el que ama permanece en Dios y Dios en él, porque Dios es amor. En los evangelios también se nos consigna el nombre específico con el cual Jesucristo es circuncidado al 8º día de su nacimiento. Se llama Jesús. El ángel embajador de Dios se lo había revelado tanto a María como a José. Le llamarás Jesús, que significa Dios Salvador. Pero además sería llamado el Cristo, y el Cristo significa el ungido por el Espíritu Santo, como él mismo dirá de sí mismo en su primera alocución en la sinagoga de Nazaret, el lugar donde él vivía desde niño con sus padres. El Espíritu Santo me ha ungido para proclamar la liberación a los pobres y a los oprimidos y cautivos. El Espíritu Santo unge a su Cristo, a su ungido, para que sea vida, para que sea libertad, para que proclame la unidad, para que sea fuego,
agua que cautela la vida, que enciende a los que están ateridos y que amortigua la excesiva ardiente temperatura. El Espíritu Santo es vida, es unidad, es libertad, es amor. Llamarse Jesucristo significa ser un Dios que salva mediante el amor, que proclama y gestiona la unidad, que viene a rescatar la libertad de los oprimidos por el diablo. Significa la primacía absoluta del amor como puerta de entrada a la intimidad de Dios, que es amor. Paralelamente, la Sagrada Escritura nos provee de una cantidad casi innumerable de otros nombres de Dios y conviene ir tomando nota de ellos. ¿Por qué? Porque hay que santificar esos nombres, es decir, hay que vivir en congruencia, en coherencia con lo que cada uno de esos nombres que tenemos en nuestros labios significa. Yahvé, este nombre le fue revelado a Moisés. ¿Qué significa Yahvé? Normalmente se traduce por yo soy el que soy. Es un nombre misterioso que apunta más a la trascendencia que a la inmanencia. No sé si me explico. La trascendencia significa algo que está muy por encima de nosotros. Yahvé parece significar que en Dios, el que se revela a Moisés, no hay fisura, no hay solución de continuidad entre lo que es y lo que hace, entre lo que dice y lo que obra. No hay solución de continuidad entre el pasado, el presente y el futuro. Es un compacto, no tiene ninguna brecha, es el que es y por lo tanto es el que le da ser y vida a todo lo demás. Es un poco lo que Aristóteles llamará el primer motor, la primera causa, la inteligencia artífice de toda la creación. Un nombre muy misterioso que en algún momento, según el Evangelio de San Juan, Jesucristo se apropió de él. Yo soy el que soy. Y por eso provocó el escándalo de los fariseos y de los sumos sacerdotes. El mismo Jesucristo se llamó yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Atención, cuando invocamos a Jesucristo con esos nombres, estamos sellando, firmando un compromiso de ser cultores de la verdad que nos hace libres, transitar por el camino que es Jesús y cuidar la vida que Jesucristo nos ha confiado como nuestro principal y más precioso talento. Jesucristo se hace llamar también la luz. Yo soy la luz del mundo. En un episodio anterior estuvimos estudiando las propiedades de la luz. Discreta, silenciosa, atraviesa el cristal sin dañarlo, sin mancharlo, rápida, solo superada por la rapidez del pensamiento y lo más importante, carente de toda autorreferencia. La luz es la mejor ilustración del servicio, porque la luz es por esencia para los demás. La luz no puede contemplarse a sí misma, es para que los demás contemplen la realidad. Qué hermosa descripción de lo que es Jesucristo y de lo que está llamado a ser un discípulo de Jesucristo. Jesucristo nos dijo, ustedes son la luz del mundo y que brille vuestra luz delante de los hombres para que viendo vuestras buenas obras glorifiquen al Padre que está en el cielo. Jesucristo también se comparó con el fuego que da calor, que da vida, el fuego de la vehemencia, del ardor de la libertad, del ardor de la vida misma, del ardor del amor celoso en el buen sentido de la palabra, que no quiere que se pierda el amado, no quiere que se extinga el amor
porque hay una maldición apocalíptica. Ay de ti que tanto has trabajado, pero dejaste extinguir el ardor del amor primero. Eso está en la maldición apocalíptica a la iglesia de Éfeso, en el libro de las Revelaciones de San Juan. No hay que dejar extinguir el fuego del primer, del único, del sempiterno amor. Jesucristo se llama también palabra, verbo. Esto quiere decir, en palabras de San Atanasio, doctor de la Iglesia, que todo verbo humano es imagen y semejanza del verbo divino. Y por eso, cada palabra que surja de tu boca santa, boca de Cristo, tú eres Cristóstomo, no eres Crisóstomo, boca de oro, eres Cristóstomo, boca de Cristo. Tiene que ser digna de aquel que es palabra de Dios. De tu boca no pueden surgir improperios, insultos, diatribas contra la dignidad y la honra de un ser humano. Mi Santa Madre, cuando me escuchaba en mi inocencia infantil decir una palabra no grosera, pero impropia, ¿sabe lo que hacía? Me ponía pimienta en la boca y me tiraba la oreja aquí hasta que el tímpano me resonaba para darme a entender que mi boca era boca santa y que mis oídos no podían abrirse a palabras groseras, indignas de mi santa boca, porque es boca de un bautizado en Jesucristo, sellado por el Espíritu Santo, Espíritu de Cristo. Hay un nombre de Cristo que es muy hermoso, abogado, es decir, el defensor, aquel que ocupa el banquillo de los acusados y los protege y defiende contra el difamador, que es Satanás, el calumniador, el que quiere a toda costa condenar para compartir con alguien su desconsuelo, su desesperación, su tristeza infinita. Tenemos que ser abogados de los demás, tenemos que interceder por los demás. ¿Y saben qué? Cuando comienza la misa con el acto de contrición, yo confieso, ¿usted se ha fijado que al final decimos, y a ustedes, hermanos, yo les ruego que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor? Es decir, estamos formulando un compromiso litúrgico, solemne, en la casa de Dios y ante el altar del Señor, el compromiso de ser abogados intercesores unos en favor de los otros. La misma que será nuestra principal, primordial tarea en la eternidad, ojalá desde el cielo, interceder por los que todavía peregrinan aquí, para que un día lleguemos a abrazarnos allí donde ya no llega la segunda muerte, donde no hay enfermedad, ni llanto, ni dolor. Estamos llamados a ser como Cristo, abogados de los demás, médicos de los cuerpos y de las almas. Fíjense que las obras de misericordia tienen mucho que ver con la medicina corporal, del hambriento, del sediento, del hambriento, y la medicina espiritual, de enseñar al que no sabe, enderezar al que se equivocó, aconsejar al desorientado, consolar al que está deprimido, redimir al que es esclavo de su pecado, de su adicción, orar por la persona que no sabe qué hacer, que se siente muy sola. Estamos llamados a ser médicos del cuerpo y médicos del alma como Jesús. Jueces, pero jueces que no han venido a condenar, sino a salvar. Hay gente que malinterpreta el oficio tan importante de un juez. Los jueces no solamente condenan, los jueces tienen un específico encargo de rehabilitar al condenado, de procurar su útil reinserción en la sociedad a la cual lastimaron y ofendieron con su delito. Y nosotros, cuando criticamos a alguien, es para redimirlo, es para rescatarlo. Tenemos que conservar esa capacidad de juicio, de discernimiento entre el bien y el mal, entre lo que es pecado y lo que es virtud, pero solamente para levantar a la persona y no para terminar de hundirla en su desorientación. Jesucristo es Cordero, Cordero de Dios, que mudo se dejó llevar
al matadero y cargó sobre sí los pecados de los demás. ¿Qué manera de santificar el dolor de los demás cuando solidariamente lo hacemos nuestro propio dolor? ¿Qué manera tuvo Jesús de cargar sobre sí las llagas y los pecados de todo el mundo? Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Y se dejó llevar al matadero sin abrir la boca, no exhaló una queja. En la cruz solamente decía: Padre, perdona a mis verdugos, porque ellos no saben lo que hacen. Cordero, pero también león, el león de Judá, el león victorioso, con la fuerza de Dios. Nosotros tenemos que combatir contra el demonio, que es un león rugiente, buscando a quien devorar. Y a un león se le vence con la fuerza y la destreza superior de otro león, el león de Judá, que es Jesucristo, el león victorioso. Nosotros estamos llamados a ser pastores, pero pastores que dan la vida por sus ovejas y no que se alimentan de la leche ni de la lana de sus ovejas. Estamos llamados a llamar a las ovejas por su nombre, a cuidarlas y a exponer nuestra vida con tal de salvarlas de las acechanzas del lobo o del león. Estamos llamados a ser maestros. ¡Qué nombre, qué oficio tan divino! Maestro, que significa más, el que sabe más, el que tiene más sabiduría, el que tiene más amor, porque no hay sabiduría posible sin amor, que es la máxima expresión de la sabiduría. Estamos llamados a ser pontífices. ¿Sabe lo que significa pontífice? Constructores de puentes. No constructores de muros que separan, sino constructores de puentes que unen a los seres humanos. Estamos llamados a ser rey. Sí, cada uno de nosotros es miembro de Cristo Rey. Y honrar el nombre del Rey en uno mismo significa ser libre, libre para servir a los demás, libre de todo condicionamiento de los instintos y de los apetitos, libre de esa esclavitud que es el quedar bien con todos los demás, la peor, la más abyecta de todas las esclavitudes, seguir siempre el parecer de la mayoría. No, Señor, aunque yo sea el único, pero si mi conciencia me dice esto es, entonces yo soy libre. Y libre para oponerse a los dictámenes y decretos injustos de una autoridad deslegitimada porque ya no representa a Dios. La objeción de conciencia no solo es un derecho, sino también una obligación, especialmente donde existe la maldita ley del aborto legalizado. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros, en nosotros, para nosotros. Si yo llevo el nombre de Cristo, el nombre de Emmanuel, yo tengo que estar con los demás, en los demás y para los demás. Hijo de Dios. Bueno, de eso se trata en el Padre Nuestro, de ser en Cristo. Lo que Cristo es por naturaleza, yo lo soy por adopción, pero los derechos y las responsabilidades son las mismas. Soy hijo de Dios. Soy Señor. Tengo que honrar el nombre de Señor y la única manera de ser Señor es ser servidor. Servir es reinar. Honrar el nombre de Dios y nunca ser motivo de que se blasfeme el nombre de Dios. Honrar también mi propio nombre bautismal. Atención, padrinos, atenciones, papás y mamás. Cuando ustedes imponen a su hijo en el bautismo su nombre de la pila sagrada, lo están encomendando a la intercesión de un santo, pero también lo están introduciendo por el camino que recorrió ese santo para llegar a ser canonizado. Traten de averiguar la historia de cada santo suyo y lo que su nombre significa. Nomen est omen, decían los latinos, es decir, el nombre ya trae virtualmente el destino, la misión, la identidad y misión personal de quien lleva ese nombre. Averigüen el nombre y la historia de esa persona. Honren el nombre de los demás, no difamen, no calumnien, no manoseen
la intocable dignidad de todo ser humano. Por amor de Dios, es peor que matarlo. Matarle la honra a una persona es peor que quitarle la vida. Y honren también el nombre de las cosas. Las cosas tienen su nombre, las cosas tienen su alma, el alma del artífice que la creó Dios y el alma del coartífice que la transformó, esa materia prima, en una obra de arte para que tú la disfrutes. Pero por sobre todo, honren el nombre con el cual Dios quiso que nos dirijamos a Dios. Padre, por siempre Padre, solo Padre, un Padre que te dice, muestra que eres mi hijo y yo te mostraré que soy tu Padre. Y Padre por siempre, porque tú serás hijo mío para siempre. Que Dios te bendiga.